Este 18 de junio, Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, 8 años en el exilio, aterrizó en Maiquetía. Y antes de que su maleta llegara a cinta, ya estaba en todas las redes la misma frase. Esto es contra María Corina. Se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, y minutos después se sentó en el Palacio Federal Legislativo con Jorge Rodríguez. Sí, el mismo Jorge Rodríguez que la insultó públicamente durante años. El mismo que le dijo que devolviera la plata que se robó. Y la prensa, los analistas, las redes, todos hicieron la misma pregunta. ¿Por qué Washington está coordinando con alguien que no es María Corina Machado? El ruido fue tanto que casi nadie se detuvo a mirar la verdadera señal. Y la señal estaba en una sola palabra que Dinora Figuera repitió 3 veces en su primera rueda de prensa: CNE. Hoy te voy a explicar por qué lo que parece un desplazamiento de María Corina es en realidad todo lo contrario. El armado de un escenario institucional bajo tutela que existe para una sola cosa: garantizar que cuando ella entre para gobernar, no para sobrevivir. Vamos a los hechos sin la capa de interpretación que les pusieron encima. Dinora Figuera llega a Venezuela tras una invitación directa del Departamento de Estado de los Estados Unidos. No es una decisión espontánea. En abril ya había sostenido una reunión clave con Michael Cossack, subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, donde Washington ratificó su reconocimiento a la Asamblea Nacional de 2015 como la institución llamada a liderar lo que ellos mismos describieron como una transición democrática, estable, ordenada y consolidada. Su agenda en Caracas tuvo 2 reuniones, primero con Barrett, representante de Estados Unidos, después con Jorge Rodríguez de la Asamblea Nacional Chavista. Y de esa segunda reunión salió un comunicado oficial anunciando algo muy concreto: la creación de una mesa técnica y política paritaria con cronogramas y objetivos orientada al fortalecimiento institucional del país. Y aquí viene la pregunta que todo el mundo hizo primero, en lugar de hacerla al final. ¿Fue esto coordinado con María Corina Machado? La respuesta, confirmada por una fuente partidista a efecto Cucuyo, fue clara: no, ni con ella ni con la Plataforma Unitaria Democrática. Esa sola palabra, no, fue suficiente para que media Venezuela en redes interpretara esto como una traición. Pero como vamos a ver, esa lectura confunde 2 cosas que son completamente distintas: lo institucional y lo político. ¿Por qué no coordinado no significa en contra? La propia Dinora Figuera, cuando le preguntaron directamente si eso fue coordinado con María Corina, respondió algo que la mayoría pasó por alto. Una cosa es lo político y otro lo institucional. Esa frase no es un esquive, es la clave de todo el episodio. Figuera no regresó como líder de un proyecto político alternativo a María Corina. Regresó como presidenta de la última Asamblea Nacional reconocida internacionalmente como legítima, la de 2015. Una figura institucional, no una candidata. Su función en este momento no es competir por el liderazgo del cambio político, es ocupar el espacio legal institucional que se necesita para que ese cambio tenga un cauce: la negociación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Mira la frase exacta que repitió en cada declaración: necesitamos un CNE creíble donde el voto de los venezolanos pueda ser expresado libremente. Y la otra, todavía más reveladora: al elefante hay que comérselo en pedacitos. Ese no es el lenguaje de alguien que viene a sustituir a un líder político. Es el lenguaje de alguien que viene a resolver un problema técnico institucional que ningún liderazgo político, por más fuerte que sea,
puede resolver por sí solo: la arquitectura electoral. Y aquí es donde tenemos que dar un paso atrás y preguntarnos, ¿para qué sirve esa arquitectura y por quién termina trabajando? ¿Cómo piensa Washington esta transición? Trump no piensa la política exterior como la piensan los diplomáticos tradicionales. No parte de tratados ni doctrinas, parte de poder, ventaja, riesgo y resultado. Su pregunta no es cuál es la solución más ortodoxa, es qué puedo obtener, cuánto me cuesta, quién controla la situación y cómo la vendo como una victoria. Venezuela, para Washington, no es solamente democracia. Es petróleo, migración, China, Rusia, Irán, Cuba, narcotráfico, seguridad hemisférica. Y también, sí, es una causa moral, pero una causa moral que tiene que ser compatible con una transición que no se les vaya de las manos. Eso explica por qué, después de la captura de Maduro en enero, Washington no apostó únicamente a la figura más fuerte y más popular del momento. Apostó a construir en paralelo una vía institucional, la Asamblea Nacional de 2015, con Figuera al frente, capaz de sentarse con los restos del chavismo, concretamente con Jorge Rodríguez, para negociar las reglas del juego. Y ahí aparece el verdadero problema que Washington tiene que resolver. Hay una persona en este tablero que no es fácilmente administrable y esa persona es María Corina Machado. ¿Por qué María Corina es indispensable e incómoda a la vez? María Corina tiene una virtud que al mismo tiempo es su mayor problema para cualquier potencia extranjera. No es una ficha menor, ni una dirigente de utilería, ni alguien que pueda ser llamada a última hora para posar en una fotografía y legitimar lo que otros ya decidieron. Su capital político nace de la confrontación frontal con el sistema, de la conexión emocional con millones de venezolanos que no quieren una simple apertura económica, sino una liberación política completa. Eso la hace indispensable ante la sociedad venezolana, pero también la hace incómoda ante Washington. Una María Corina entrando al poder sin condiciones claras podría desatar una movilización de magnitud impredecible. Exigir un calendario electoral inmediato, desconocer una transición arreglada entre élites. Y Washington, por naturaleza, prefiere que la legitimidad llegue después que la estabilidad esté asegurada. Por eso necesitan primero ordenar la casa institucional y ahí es donde entra Dinora Figuera. No como sustituta política de María Corina, sino como la pieza que negocia con el chavismo remanente. Unas condiciones técnicas, el CNE, sin las cuales el liderazgo de María Corina no podría traducirse jamás en gobierno. Washington no puede negociar con Jorge Rodríguez, puede presionarlo, usarlo como interlocutor operativo para resolver lo técnico del CNE, pero no puede convertirlo en el fundamento legítimo de la nueva Venezuela. ¿Por qué? Porque Jorge Rodríguez no produce confianza, produce control, y control no es lo mismo que confianza. El control sirve para sentarse en una mesa y firmar un comunicado sobre cronogramas técnicos. La confianza sirve para que un país entero crea en una transición. El control abre una reunión en el Palacio Federal Legislativo. La confianza hace que los exiliados regresen, que los militares entiendan que hay un nuevo orden, que el pueblo se sienta representado. Por eso, la mesa técnica que acaban de anunciar Figuera y Rodríguez, por más real e importante que sea, no sustituye nada. Resuelve un problema de ingeniería institucional, pero la legitimidad sigue estando en otro lado. Y aquí volvemos al punto de partida. Todo el ruido de estos días, esto es en contra de María Corina, la están descartando. Washington cambió de caballo, se enfocó en una sola pregunta equivocada.
quién está en la foto. La pregunta correcta era otra. ¿Para qué sirve esta foto? Si Washington realmente quisiera dejar a María Corina fuera del tablero, no necesitaría mover una sola pieza sobre el CNE. Le bastaría conseguir negociando directamente con el chavismo y construir una transición administrada sin ningún cauce electoral real. Pero eso es exactamente lo que no están haciendo. Están invirtiendo capital político en construir con una figura institucional como Figuera las reglas mínimas de un proceso electoral creíble. Y si esas reglas se cumplen de verdad, partidos legalizados, garantías, calendario, observación internacional, ¿quién queda en mejor posición para capitalizar ese escenario? No Dinora Figuera, que no tiene ocasión de candidata presidencial. No Jorge Rodríguez, que no produce confianza. María Corina Machado, porque su legitimidad no nace de una negociación en Washington, nace de la calle, del voto, de la resistencia. Washington puede diseñar mesas técnicas, pero no puede decretar liderazgo. Esto no significa que no haya riesgos, y hay que decirlo con la misma claridad. Primero, que esta mesa técnica sea cosmética, que se hable de un CNE creíble, pero que en la práctica se mantengan los mismos mecanismos de control de siempre. Segundo, que Jorge Rodríguez y el chavismo remanente usen esta negociación para ganar tiempo, convirtiendo cada reunión en oxígeno político y cada cronograma en una herramienta de dilación. Tercero, que se construya una transición institucional sin verdad ni justicia, sin liberación plena de los presos políticos, sin ruptura real del aparato represivo que, como vimos, llevó a Dinora Figuera a llorar frente al SEBIN por la muerte de un concejal opositor en circunstancias poco claras. Y cuarto, el riesgo más delicado, que María Corina sea incorporada tarde, cuando el reparto institucional ya esté armado sin ella. Ahí tendría que decidir si entra para corregir desde dentro o si rechaza una mesa que el país no reconoce como propia. No podemos leer la mente de quienes diseñan esta transición desde Washington, pero sí podemos leer la arquitectura que están construyendo. Dinora Figuera no llegó a Venezuela para reemplazar a María Corina Machado, llegó para resolver con el chavismo remanente el problema técnico institucional sin el cual ningún liderazgo político, por más legítimo que sea, puede traducirse en gobierno. El ruido de estos días hizo la pregunta equivocada. ¿Quién está en la foto? La pregunta correcta era ¿para qué sirve la foto? Y si el CNE que se está negociando se vuelve real, la pregunta que va a quedar en el centro del país no va a ser si Washington quiso o no quiso a María Corina, va a ser otra. Cuando llegue el momento de votar, ¿quién puede ganarle? Déjame en los comentarios tu lectura. ¿Ves en la llegada de Dinora Figuera una señal contra María Corina o una pieza más en la construcción de las condiciones para que ella llegue al poder? Si quieres entender cómo se leen estos movimientos de poder más allá del ruido del titular del día, te espero en Desentrañando el Poder. El link está en mi perfil. Nos vemos en el próximo análisis.